Riley Crossman. La noche en que el miedo entró a casa. La madrugada del 8 de mayo de 2019, un mensaje de texto encendió una alarma silenciosa que nadie supo escuchar a tiempo. Andy está en mi habitación. Tengo miedo. Eran pocas palabras, enviadas desde un teléfono adolescente, pero contenían el presagio de una tragedia que marcaría para siempre a una pequeña comunidad de Virginia Occidental, y que hoy sigue estremeciendo a quien se adentra en esta historia. Advertencia. El siguiente contenido aborda un caso real de violencia contra una menor de edad, con descripciones y contextos que pueden resultar perturbadores para algunas personas. Se recomienda discreción. Berkeley Springs es un pueblo donde todos se conocen. Calles tranquilas, escuelas pequeñas, comercios familiares y la sensación de que nada verdaderamente malo puede suceder ahí. Riley Crossman había crecido en ese entorno, rodeada de colinas, carreteras secundarias y una rutina que parecía predecible. Tenía 15 años, estaba en plena adolescencia, y como muchas jóvenes de su edad, alternaba entre la escuela, los amigos, las redes sociales y una vida familiar que, hacia afuera, no llamaba la atención de nadie. Riley era descrita como una chica alegre, cercana a sus amigos, con una personalidad dulce, pero también con el carácter propio de alguien que comenzaba a afirmarse. Vivía con su madre y con Andy Macaulay, la pareja sentimental de ella. Andy era un hombre adulto, mayor que la madre de Riley, que trabajaba en construcción y que se había integrado a la vida del hogar, como una figura cotidiana, constante, aparentemente estable. No era un desconocido que entrara y saliera. Vivía ahí, compartía el mismo techo, formaba parte del entorno íntimo de la familia. La noche del 7 de mayo de 2019 no parecía distinta a otras. Riley se encontraba en casa, en su habitación. Tenía novio, un chico de su edad con quien mantenía comunicación constante por mensajes. Fue a él a quien le escribió ese texto que, con el paso de las horas, se volvería central en toda la investigación. Andy está en mi habitación. Tengo miedo. No fue un mensaje largo. No hubo una explicación detallada, pero el tono era inequívoco. No era una broma. No era una exageración adolescente. Era una expresión directa de temor. Después de ese mensaje, el silencio. A la mañana siguiente, Riley no se presentó a la escuela. Para algunos adolescentes eso puede no ser inusual, pero en su caso lo era. No había avisado, no había una excusa previa. Con el paso de las horas, la preocupación comenzó a crecer. La familia intentó contactarla. No respondía al teléfono. No había señales claras de dónde estaba. Para el 8 de mayo, Riley fue oficialmente reportada como desaparecida. La noticia se esparció rápidamente por Berkeley Springs. Voluntarios comenzaron a organizarse casi de inmediato. Amigos, vecinos, maestros, padres de familia. Todos querían ayudar. Se distribuyeron fotografías, se compartieron mensajes en redes sociales, se revisaron caminos rurales, zonas boscosas, terrenos cercanos. En comunidades pequeñas, la desaparición de una adolescente no es solo una noticia. Es un golpe directo al sentido de seguridad colectiva. Desde el inicio, las autoridades comenzaron a reconstruir las últimas horas conocidas de Riley. Su rutina, sus mensajes, sus movimientos. El texto enviado a su novio se convirtió en una pieza clave. La mención directa de Andy Macaulay levantó preguntas incómodas. No se trataba de un extraño ni de una figura lejana. Era alguien que vivía con ella, alguien con acceso total a la casa, a su habitación, a sus horarios. Andy, por su parte, permanecía en el entorno cercano. No había huido. Seguía ahí, en el círculo inmediato de la familia, observando cómo la búsqueda crecía y cómo la presión aumentaba. Para muchos, eso resultaba desconcertante. Para otros, inquietante. En casos de desaparición, la estadística es clara. El peligro suele encontrarse cerca, no lejos. En personas conocidas, no en sombras desconocidas. Mientras los días pasaban, la búsqueda se intensificó. 8 días pueden parecer poco en una línea de tiempo. Pero para una familia que no sabe dónde está su hija, cada hora se convierte en una eternidad. Se rastrearon zonas rurales del condado, áreas boscosas, caminos secundarios. Equipos de búsqueda peinaron terrenos difíciles, pendientes, terraplenes. La esperanza se mezclaba con el miedo. Cada hallazgo potencial levantaba expectativas que se desmoronaban minutos después. Durante ese tiempo, los investigadores comenzaron a trabajar en paralelo. No solo buscaban a Riley, buscaban entender qué había pasado dentro de esa casa la noche anterior a su desaparición. El camión de trabajo de Andy Macaulay llamó la atención. Era una herramienta cotidiana para su oficio, pero también un espacio que podía contener pistas. En casos así, los detalles más pequeños adquieren un peso enorme. El 16 de mayo de 2019, 8 días después de la desaparición, la búsqueda tomó un giro devastador.
En una zona rural del condado de Berkeley, en un terraplén apartado, fue localizado un cuerpo en avanzado estado de descomposición. No hubo celebración, no hubo alivio, solo silencio. Las autoridades confirmaron lo que nadie quería escuchar. El cuerpo pertenecía a Riley Crossman. El lugar del hallazgo no era un sitio de paso común. Era un área donde alguien tenía que ir con intención. Eso, por sí solo, planteaba preguntas inquietantes. ¿Quién conocía esa zona? ¿Quién tenía la capacidad de trasladar un cuerpo hasta ahí sin ser visto? ¿Quién tenía tiempo, medios y control suficiente para hacerlo? A partir de ese momento, la investigación entró en una fase distinta. Ya no se trataba de encontrar a una adolescente desaparecida. Se trataba de reconstruir un crimen, de entender cómo, cuándo y por qué una joven de 15 años había terminado sin vida en un lugar tan apartado. Los peritos comenzaron a analizar cada elemento recuperado: la ropa, el entorno, los restos adheridos al cuerpo. Fue entonces cuando surgió uno de los detalles más reveladores del caso. En el cuerpo de Riley se encontraron restos de lodo mezclado con polvo de paneles de yeso, conocido comúnmente como drywall. No era un material que se encontrara de forma natural en ese entorno rural. No correspondía al terreno donde fue hallada. Ese tipo de residuo, sin embargo, sí coincidía con el material presente en el camión de trabajo de Andy McCauley, un vehículo utilizado en obras de construcción, donde el polvo de drywall es habitual. La coincidencia no era menor, no era circunstancial, era una conexión directa entre el cuerpo de Riley y una herramienta vinculada a alguien de su entorno más cercano. A esto se sumaron otros elementos que comenzaron a dibujar un panorama cada vez más oscuro. Registros de cámaras de seguridad situaban movimientos relevantes en zonas clave. Evidencia biológica aportaba más piezas al rompecabezas. Paso a paso, la narrativa que emergía se alejaba de cualquier explicación accidental o ambigua. Pero en esta etapa de la historia, nada estaba aún dicho de manera definitiva. Para la familia de Riley, el dolor era absoluto, pero la verdad completa seguía fuera de alcance. Para la comunidad, la sensación de traición era profunda. La idea de que el peligro hubiera estado dentro del hogar, disfrazado de normalidad, sacudía la confianza de todos. Las preguntas se acumulaban. ¿Qué ocurrió realmente esa noche en la habitación de Riley? ¿Por qué expresó miedo? ¿Qué la llevó a enviar ese mensaje específico? ¿Qué sucedió después del silencio? Cada respuesta parecía abrir nuevas incógnitas, y cada detalle descubierto aumentaba la gravedad de lo que se estaba revelando. La investigación avanzaba, pero el camino hacia la verdad aún estaba lejos de completarse. Las piezas estaban sobre la mesa, pero todavía no encajaban del todo. Lo que sí era claro es que la historia de Riley Crossman no era solo la de una desaparición trágica. Era la de una confianza rota, la de una advertencia ignorada por el tiempo, y la de un crimen que había comenzado mucho antes de que alguien se diera cuenta. Aquí, la historia se detiene por un momento. No porque haya terminado, sino porque lo que viene a continuación marcaría el rumbo definitivo de este caso y revelaría con crudeza cómo se construyó la verdad detrás de una de las tragedias más dolorosas que ha vivido Berkeley Springs. El hallazgo del cuerpo de Riley Crossman no cerró heridas. Las abrió todas al mismo tiempo. A partir de ese momento, el dolor dejó de ser incertidumbre y se transformó en una realidad insoportable. Para su familia, para sus amigos y para todo Berkeley Springs, ya no había espacio para la esperanza. Solo quedaba una pregunta que se repetía en voz baja, casi como un rezo oscuro. ¿Quién le hizo esto y por qué? Las autoridades sabían que el tiempo era clave. Cada hora posterior al hallazgo debía usarse para reforzar pruebas, asegurar testimonios y construir una línea de hechos sólida. El foco de la investigación se concentró cada vez más en Andy McCauley, no por intuición ni por presión pública, sino porque los datos, uno tras otro, apuntaban en la misma dirección. El camión de trabajo de McCauley fue examinado a fondo. No era solo un vehículo, era un espacio que se había convertido, potencialmente, en un eslabón entre la casa y el lugar donde fue encontrado el cuerpo de Riley. Los restos de lodo mezclado con polvo de paneles de yeso encontrados en el cuerpo coincidían de forma precisa con los materiales presentes en el camión. No se trataba de una similitud genérica. Los análisis indicaban una correspondencia directa. A esto se sumó la evidencia de ADN. Aunque muchos detalles técnicos no fueron divulgados públicamente en su totalidad, quedó claro que existían elementos biológicos que vinculaban a McCauley con el crimen. La investigación también incorporó registros de cámaras de seguridad que ubicaban movimientos relevantes en zonas clave durante el periodo en que Riley desapareció. Cada pieza reforzaba la anterior. El cerco se cerraba. Pero quizás uno de los elementos más devastadores fue la reconstrucción del contexto doméstico. Riley no había sido atacada en un lugar extraño ni durante una situación fortuita. Todo indicaba que el inicio de la tragedia ocurrió dentro de su propio hogar,
En el espacio donde debería haber estado a salvo, el mensaje de texto enviado a su novio dejó de ser solo un detalle emotivo y se convirtió en una advertencia clara, una señal de alarma que, lamentablemente, llegó demasiado tarde. Cuando Andy Macaulay fue formalmente señalado como sospechoso principal, la comunidad reaccionó con una mezcla de incredulidad y rabia. Para muchos, era difícil aceptar que alguien tan cercano, alguien que compartía la vida cotidiana de Riley, pudiera ser responsable de algo así. Para otros, esa cercanía explicaba precisamente cómo fue posible. El proceso judicial fue largo y emocionalmente desgastante. Durante el juicio, la fiscalía presentó una narrativa meticulosa, apoyada en pruebas físicas, forenses y circunstanciales que, juntas, construían un relato difícil de refutar. No se trataba de una sola evidencia aislada, sino de un conjunto coherente que describía cómo Riley fue asesinada y cómo se intentó ocultar su cuerpo. Los testimonios fueron especialmente duros. Escuchar sobre los últimos momentos de una adolescente, reconstruidos a partir de mensajes, rastros y análisis forenses, fue una experiencia devastadora para todos los presentes. La sala del tribunal se convirtió en un espacio cargado de silencio, lágrimas contenidas y miradas que evitaban cruzarse. La defensa intentó sembrar dudas, cuestionar procedimientos, buscar explicaciones alternativas, pero el peso acumulado de las pruebas era abrumador. La conexión entre Macaulay, el lugar del hallazgo, los materiales encontrados y el contexto previo resultaba demasiado clara. En octubre de 2021, el jurado emitió su veredicto. Andy Macaulay fue declarado culpable de asesinato en primer grado, muerte de un niño por abuso infantil y ocultación de un cadáver. No fue un fallo rápido ni impulsivo, fue el resultado de semanas de testimonios, análisis y deliberación. La sentencia fue cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Una condena que, en términos legales, cerraba el caso, pero que en términos humanos no podía reparar nada. Riley no volvería. Su familia no recuperaría los años robados. La comunidad no olvidaría la sensación de haber fallado en proteger a una de las suyas. Aún después de la sentencia, el proceso no terminó del todo. En noviembre de 2024, la Corte Suprema de Virginia Occidental negó una apelación presentada por la defensa de Macaulay. Con esa decisión, la condena quedó firme. No habría un nuevo juicio. No habría una reinterpretación de los hechos. La justicia, al menos desde el punto de vista legal, había hablado de manera definitiva. El caso de Riley Crossman dejó lecciones dolorosas. Recordó, de la forma más cruel, que el peligro no siempre viene de afuera, que muchas veces se esconde en espacios familiares, en figuras que aparentan normalidad. También dejó en evidencia la importancia de escuchar, de tomar en serio las señales de miedo, incluso cuando provienen de mensajes breves, enviados en momentos de angustia. Para Berkeley Springs, nada volvió a ser igual. El nombre de Riley se convirtió en un símbolo no solo de una tragedia, sino de una advertencia. Su historia se cuenta en voz baja, con respeto, con la conciencia de que detrás de cada dato hay una vida truncada, una familia destrozada y una comunidad marcada para siempre. Este documental llega a su fin, pero la memoria de Riley Crossman no debería hacerlo. Hablar de estos casos no es morbo. Es una forma de recordar, de exigir atención, de intentar que otras voces de miedo no queden sin respuesta. Si este contenido te ha parecido importante y crees que historias como esta deben seguir contándose con respeto y profundidad, te invitamos a apoyar este trabajo. Suscríbete al canal, deja tu like y comparte este documental. Así nos ayudas a seguir creando contenidos que informen, que incomoden cuando es necesario y que mantengan viva la memoria de quienes ya no pueden hablar por sí mismos.